Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a su podcast favorito de cajón, De construcción. de construcción. ¿Cómo estás, Chito? Muy bien, ¿qué tal? Aquí andamos otra vez aquí con Donaldo. Bienvenidos a una nueva transmisión, más enfocado al tema de seguridad o como peligros que pueden encontrar dentro de la construcción. Exactamente. Entonces, igual creo que podemos comenzar a hablar sobre pues algunas medidas de seguridad de lo que tenemos en el tema de la construcción, o sea, en obra, qué medidas se toman como para tener una mejor seguridad y qué son las situaciones que podrían llegar a complicarlas en algún momento, ¿no? Igual vamos a partiendo de ahí y a ver cómo evoluciona la plática, ¿no? Pues mira, hablando de obra, ahora sí que lo básico es tu casco, Ajá. para por si te cae algo de encima, que por lo menos te cubre el golpe. Sí, que de hecho ahí el casco, en cuando subes un impacto, es como la defensa de los carros, ¿no? O sea, ahí tienes que cambiarla, porque no es Exactamente. seguro que el siguiente golpe lo resista igual, porque ya cumplió su función. Aunque no se vea ningún daño en el casco, hay que reemplazarlo, ¿no? Aparte, tiene una fecha de fabricación el casco, que Ah, tienes que ¿caduca? cambiarlo, no sé cada cuánto tiempo, Ajá. pero tienes que cambiarlo porque ya el plástico sea así inservible. Ah, que sí tiene como su periodo de vida. Exactamente. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Creo que eran 4 o 5 años, algo así, a partir de que se creó. ¿Alguna vez te ha durado un casco 5 años? Creo que yo se me perdería antes de Digo, yo conservar los 5 años. tengo el casco de la escuela, pero no lo uso. Pero ya no sirve. Ya, No sirve, ¿no? ya. A lo que me acabas de comentar, pues ya explicó. No, pero por ejemplo, es bueno fijarte cuando compras un casco. Ajá. Viene en la parte de la aleta, Sí. la que te cubre, se podría decir, del sol. Es como la visera. Bien, ajá, viene ahí una marca que tal cual dice en el centro del año y alrededor te dice el mes que fue cuando lo hicieron. Entonces, cuando compres uno, fíjate qué fecha dice ahí. Sí. Porque a lo mejor no lo guardas, pero a lo mejor estás comprando un casco inservible. Sí. Y nos cuenta que también varía, ¿no? Hay situaciones en las que tú puedes ir a comprar tu propio equipo, pero no, igual pueden contar con una área que se encargue de eso, ¿no? De proveer el tema de los dispositivos de seguridad Ujú. para cierta obra o cierto proyecto, ¿no? Exactamente. Otras cosas que usamos, por ejemplo, el chaleco. Ah, el chaleco, sí. Ahora sí que el único fin que tiene es para que te vean. Tiene que ser visible, por eso tiene Es- color naranja con bandas que brillan Ujú. Hay con la luz. diferentes colores dependiendo de tu especialidad. Ah, Por también ejemplo, gerencia lo maneja en rojo, Ajá. que a veces se confunde con los de seguridad, de los de seguridad de los que te cuidan, los seguristas y Ajá. todo eso. Pero por lo general ellos también usan el verde, Ok. por lo menos en las obras en las que yo he estado. Es como rangos de taekwondo. Exactamente. Más o Son menos varios como de colores, güey. categoría. Hasta el color de los cascos depende Sí, mucho sí, de la sí. especialidad. Otra cosa importante es casco con casquillo. Casco. Botas. Botas con casquillo. Botas con casquillo. Botas con casquillo. Porque te lo digo por experiencia, me han caído ladrillos Ay, tal te cual fue en bien. el pie. Y no. Y si no traías el casquillo, Si por pues ejemplo ladrillos, o sea, si estás moviendo alguna viga de acero que es más pesada sí. y esa se están, pues al momento de cuando están poniendo, porque así las colocan, ¿no? O sea, las levantan, Sí. las cargan y las ponen sobre los soportes en los que va a ir puesta como tal. Entonces Exactamente. se te resbala algo así de las manos, se te cae en el pie y pierdes los Hasta un dedos. martillo te puede pegar, te Una rompes un herramienta dedo. pesada, a lo mejor. Ujú. Cualquier cosita te puede empezar a llegar. Sí, A mí digo, me- por ejemplo, si te cae algo muy pesado, aunque traigas el casquillo, te lo va a atravesar. Sí, o no patear algo, ¿no? O sea, a lo Ah. mejor alguna ancla que está en el piso Ujú. o algo similar, o sea, que no te dañe ahí los dedos, ¿no? Porque luego tienes que andarte moviendo la obra y andar golpeado, a lo mejor eso sería el mejor de los casos, ¿no? Porque en algún accidente que te Exactamente. aplastes el pie y a lo mejor poder hasta perderlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Y también dependiendo de la obra, pues es más cómodo como, estar con botas, ¿no? Por ejemplo, en Sí. temas de terreno, de topografía, es más fácil andar con botas que andar con zapato normal, porque se dificulta, ¿no? Andar caminando. Además de la seguridad, puede ser medio incómodo, ¿no? Estar que se te torce los tobillos porque no está planito el terreno, entonces puede llegar a Que ser es medio muy común. molesto, ¿no? Sí.
¿Gafas? Gafas, de por seguridad? ejemplo, también... ¿Varían? Te lo digo por experiencia. Me han caído... Cuando están, por ejemplo, demoliendo, Ujú. sale volando la piedra. Y si no tuvieras las gafas, te saca hasta un ojo. Bueno, te cae en el ojo. Hablando de eso, por ejemplo, de demolición. En las demoliciones, cuando usan rotomartillos neumáticos o de eléctricos, Ajá. también se usan los tapones de oídos, Tapones de oído, ajá. que es otra forma. También, por ejemplo, cuando están cortando acero o están soldando, tienen que usar una careta especial Sí. y un mandil, tal cual que es como de piel, Ujú. para que no vaya a prender. Inflamable, ¿no? E inflamable. Y también usas como unas mangas para que no te vaya a prender la ropa. Sí, que es lo que te iba a comentar, aparte como guantes, ¿no? Hay guantes tipo de también. herramientas, igual guantes, pues para trabajar con la misma herramienta o para algún otro detalle, ¿no? Que hay guantes para muchas cosas. Por ejemplo, los guantes para los vidrieros tienen que usar guantes especiales para no cortarse. Ujú. Por ejemplo, los fierreros Ajá, tienen que los usar, por ejemplo, para cortar, son más como de piel, de piel, sí. para que no te pase la chispa ni nada. Por ejemplo, los que usan los albañiles son de nitrilo, son negros así tal cual que está como plástico, Ok, sí. que es como para más manejable. Y hay otros más, por Todo ejemplo, depende de la para instalación. Por ejemplo, algo eléctrico, pues ocupas los guantes de que hule. no, ajá, que no conduzcan la electricidad. Ajá. Por ejemplo, también para los enjarres o para lanzar concreto, Ajá, también los guantes de hule sirven. sirven, ajá. El Ese sería- arnés, por ejemplo. Ah, ok, sí. El Bueno, ahí ya puedes arnés, comenzar a categorizarlo. No es ser como el equipamiento que tendrías tú por defecto en cualquier obra, ¿no? Ya dependiendo del trabajo que estás haciendo o la actividad que estás teniendo, o del tipo de proyecto, pueden aumentar las medidas de seguridad, ¿no? Y el equipamiento exactamente. del mismo. Me gusta que mencionas, por ejemplo, el tema del Del arnés, arnés. pues para trabajar en obras con altura. Altura. Y que también es algo que te puede llegar a producir un poquito más de riesgo, ¿no? En los trabajadores, que tienen que estar amarrados a un arnés para en caso de que se tropiecen o se patinen o algo similar, que se resbalen, algo así, pues que no se da algo más crítico, ¿no? Ujú. Un arnés te puede llegar a salvar la vida. Te lo digo, no por mí, pero lo llegué a vivir con un trabajador. Que tal cual, bueno, eso ya lo hablaremos de los accidentes, pero sí te puede salvar la vida. Sí, y de Es hecho muy importante. pues hay un personal encargado, ¿no? Que son los agentes como de seguridad, que se Ujú. encargan de checar, ¿no? Que todos tengan sus botas, sus cascos, sus tapones, guantes, etcétera, ¿no? Que usen bien el equipo, porque también hay gente que Ah, usa el sí. casco mal, que las gafas no las usan, que los tapones para oídos no los usan, Sí. guantes, por ejemplo. Y el tema es que hay que ser muy cuidadosos con eso porque cualquier accidente es complicado en la obra de resolverlo, ¿no? O sea, te detiene la obra y entras como en una situación medio legal, ¿no? En el de qué Exactamente. pasó, por qué pasó, cómo se puede evitar la siguiente vez, etcétera, ¿no? De hecho, fuera de todo eso, también la Secretaría del Trabajo Ujú. te checa todo. O sea, hace Te pueden como multar, ¿no? Si no visitas tienes, periódicas. Ajá, si no cumples con ciertos parámetros o requisitos, ¿no? Del tema exactamente. de seguridad. Pero sí, sí. Eso en cuanto a seguridad, ¿no? Porque obviamente para un cierto obra tienes otro tipo de equipos, a lo mejor para medir, para anotación, etcétera, ¿no? Pero hablando Exactamente. específicamente de seguridad, pues es algo que se requiere, ¿no? Que ya viene por defecto, ¿no? Ujú. Pero bueno, igual así partiendo del tema del equipo de seguridad y vamos revisando algunas situaciones que creemos que podrían ser como las más peligrosas o complicadas Sí. por el tipo de proyecto o por las herramientas que se utilizan, etcétera, ¿no? Entonces, ya como estamos hablando del tema de las alturas, o sea, para trabajar en edificios o rascacielos, a lo mejor Ujú. soldando, si es un edificio de acero, pues tendrías que llevar todo lo que ya comentaste, ¿no? Para Exactamente. que una chispa no te prendas, como el mandil, las mangas, la careta, para que puedas ver y no necesariamente que te dañe la vista o algo similar, también por el calor, el arnés para que no te resbales, esa situación. Digo, también se utilizan entre eso y
Las que son como grúas unipersonales. Tienen así que los manlift, no sé, los que son... Los que es te como un suben, por ejemplo, carrito. para los postes y eso. Ajá, muy similar. Que igual también Ajá. podrás hacer algo de eso, pero ya en un edificio de muchos pisos, pues ya es más complicado tener uno de esos, ¿no? Sí, no, por ejemplo, ya en edificios como desde 4 niveles, Ajá. se vuelve algo muy riesgoso, por ejemplo, el colar una losa. Ujú. Ese es otro punto de detalle. O sea, cualquier cosita que es normal a nivel de piso, que es bastante sencilla, por más sencilla que sea cualquier actividad, se va complicando a medida que vas elevando la altura del mismo, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, ya con mayor altura se vuelve mucho más peligroso. sí, te complica todo, ¿no? Sí, tienes que tomar diferentes medidas cuando estás arriba a que estás en el suelo. Ujú. Porque arriba das un paso en falso, te tropiezas. Si no estás agarrado a la cuerda de vida, si no tiene barandal, por ejemplo, por lo general hacen pasillos al borde del edificio Sí. para poderse agarrar, para poderse Si es que cualquier maniobra se te sostener. complica, porque no es igual Exactamente. de sencilla, ¿no? Para ejecutarse. Exactamente. Entonces yo creo que es algo que sí te puede llegar a complicar el tema de la obra, entonces hay que tener tener cierto cuidado, ¿no? Con eso, ¿no? Exactamente. Y lo contrario, a lo mejor no solamente en las alturas, pero que sean las profundidades, ya sea de bajo tierra o bajo agua, también es algo que se puede llegar a complicar por algo externo a la obra, ¿no? Sí, puede ser hasta un sismo, por ejemplo. Si Ujú. estás haciendo sótanos y a lo mejor no, como son muros de contención provisionales, Ajá. no contemplaron el temblor, por ejemplo. Ujú. Tienes que estar agarrándote, por ejemplo, estar teniendo zonas de seguridad por Sí. el dado caso de que hay un colapso de un muro. De hecho ahí Es, tocaste un punto muy interesante, ¿no? Por el tema de cómo mitigar los riesgos, ¿no? ajá. Como tú dices, generar una zona de seguridad en el caso de que pase algo, responder con eso, ¿no? Es como los puntos de reunión, por Ujú. ejemplo. Y en haciendo sótanos tienes muchos esos puntos de reunión. Porque en una de esas somos humanos. Puede ser que el de la perforadora se equivoque. Sí. No dejaron bien, ¿cómo se llama? Bien perforada la ancla. O Sí, muy no está bien apretada. acomodado. Y se te puede venir el muro. Sí. Y son circunstancias muy rápidas. Entonces tienes que estar preparado para todo eso. Sí, me gusta cómo lo abordaste. De hecho, lo quería comentar, que era... bueno, un sismo es algo que no puedes controlar, Ujú. pero como ahí comentas, somos humanos y algún error que se nos puede llegar a pasar o omitir ahí en la obra puede causar algún accidente que se puede complicar aún más, ¿no? Con el tema Exactamente. de ese tipo de proyectos. Exactamente. Entonces sí tiene su chiste, ¿no? Mismo caso para alguna construcción en el agua. O sea, no es lo mismo una construcción así al aire libre que cuando estás rodeado de agua, ¿no? Cuando quieres hacer alguna presa o algún ducto por debajo o algo similar, ¿no? Todo eso te complica, tienes que tener cierto criterio diferente para manejar bien las cosas y inclusive no sé, algún tipo de aditamiento o equipamiento especial, ¿no? Para trabajar en esas situaciones. Eso yo creo, y aparte como un curso de preparación, porque de hecho se maneja mucho en la construcción los DC3, Así. DC3, los DC5, Sí, que todos esos son como diplomados o cursos que son que como están avalados por la certificados Secretaría del del Trabajo y trabajo, Previsión Social. Sí, que entonces es para cualquier que curso. estés listo contra cualquier Ajá. Y tiene contratiempo. validez como oficial, ¿no? Entonces ya Exactamente, son como parte de un currículo y algunas organizaciones te lo piden que sea así, ¿no? exactamente. Y otra cosa que podría llegar a complicarlo, tanto en las alturas como bajo tierra o bajo el agua, ¿no? Sería el tema como del clima, ¿no? A lo mejor que Exactamente. sería algo quizá muy extremo, pero no lo mismo construir aquí en México que en un país donde hace mucho frío, hace mucho viento, etcétera, ¿no? Entonces, en las alturas, mencionamos que igual te puedes resbalar, pero puede ser también que a lo mejor por el tema del viento te está impactando mucho y te mueve ahí las herramientas cuando estás queriendo soltar o algo similar, ¿no? A lo mejor es un caso muy burdo, por así decirlo, pero sí te puede llegar a afectar, ¿no? O si estás, por ejemplo, cargando una viga Ujú. para colocarla
en un nivel un poquito más arriba, pues quieras o no, si la viga se te puede llegar a mover en lo que la grúa lo carga, se te puede complicar aún más Sí. con el tema del viento, ¿no? Sí, es como por ejemplo, en los países que llueve todo el día prácticamente. Ujú. Un dicho que decimos, por ejemplo, en la construcción, es que no puedes hacer nada lloviendo. Sí, ¿Tú crees que esos países no van a construir? ajá. Entonces tienes que estar listo para ahora sí que trabajar lloviendo. Pues Y similar quieres... como en el fútbol, ¿no? O sea, mientras no Ajá. se arriesgue la integridad de las personas que están trabajando en el proyecto, o sea, que les puede caer una tormenta eléctrica y te puede caer un rayo, Ujú. pues ahí sí te detienes. Puede ser una lluvia de leve a moderada que no te afecta tanto, nomás cuidar que a lo mejor no se te estanque el agua en algunas zonas o Para no arreglarlo después. resbalarte y esas Y, cosas. y ahí aumenta también, eso es algo que aumenta el factor de riesgo o aumenta la probabilidad de suceder algún accidente. Ujú. O sea, como bien comentas, si está el suelo mojado, es más probable que patinen las personas o la maquinaria o algún elemento. Se puede hasta estancar, por ejemplo, la maquinaria. Hablando Sí. si estás en tierra, pues se te puede estancar prácticamente ahí. Y al rato son maquinarias muy grandes que necesitas traer otra máquina grande para poderla sacar. Sí. Y son todos esos como detalles que vas aprendiendo a medida que vas agarrando experiencia en la obra que no te dicen necesariamente en la escuela, ¿no? Es algo que también Exactamente. hay que tener en cuenta, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Va. Otra cosa era el tema de herramientas que sean un poquito más difíciles de utilizar, que te puedan llegar a complicar, ¿no? O sea, hay ciertos tipos de herramientas o de objetos que requieres una capacitación para poderlas utilizar. Yéndonos a los extremos, a lo mejor una maquinaria pesada, pues ocupas tener por lo menos cierto criterio de cómo funciona y estar avalado para poderla trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, también trabajar con ese tipo de maquinaria, bueno, también ese tipo de maquinaria se utiliza para ciertas actividades que te pueden llegar a complicar. Por ejemplo, si estás demoliendo con maquinaria, por Ujú. decir algo así, pues se te puede llegar a... Si no está con cuidado, es algo que se puede complicar, ¿no? Se puede hacer algo mucho más grande si no Ajá. tienes el Se puede cuidado grabar. necesario. Y más cuando le ponen los aditamentos, por ejemplo, de la que es como rotomartillo, Ajá. como a la retroexcavadora. Sí. Si no estás bien balanceado, se podría decir bien apoyado, te puedes ir de lado, puede pasar Sí, me ha un tocado deslave. imágenes, ¿no te ha tocado Sí. ver? Las imágenes de camiones de volteo o Ujú. retroexcavadoras que tal cual están boca arriba. Por ejemplo, grúas, por ejemplo. Si la grúa Sí. no se agarra bien y empieza a cargar, se puede ir Ajá. de lado, le Se gana la- el peso. Sí, se me ha tocado, por ejemplo, en puertos. ¿No? Ajá. Hay videos así que están descargando de un barco, Sí. algún Un vagón. compartimiento, y pues le gana el peso. Entonces se voltea y se cae al agua, ¿no? Entonces, para recuperar la maquinaria, Ujú. repararla, darle mantenimiento, todo eso. Y eso esperando que no tengamos algún accidente con alguna persona, ¿no? Que le caiga Exactamente. encima o la misma que le está operando pueda salir ilesa, ¿no? Ujú. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y me quedé pensando, a lo mejor no es tanto del tema, pero por ejemplo las personas que se dedican como a calcular el tema para demoler los edificios, pero Ujú. con explosivos, que obviamente pues está con... Sí. O sea, para eso el edificio tiene que estar totalmente vacío, pero tiene su chiste como calcular para que no se salga de control, que no Sí, afecte a las estructuras construcciones aledañas Ajá. y cumplir con ese propósito, ¿no? Que se agregan ciertos como explosivos en algunos puntos clave, Ujú. donde controlas la forma en la que se va a caer, caer. ¿no? ¿No? De hecho, me recuerdo del incidente del 9/11, Sí. de los aviones, que tal cual se impactó, atravesaron de lado a lado un piso, y como ya teniendo de soportarse, empezaron a caer uno sobre otro, ¿no? Una tragedia importante. Pero también es algo que se puede llegar a complicar, ¿no? Entonces, imagínate Exactamente. algo similar a un accidente con alguna columna, alguien que dañe alguna columna por accidente o algo similar, y si también caigan los pisos encima, puede llegar a ser catastrófico, ¿no? Exactamente. Entonces, es algo del riesgo, ¿no? Que están las personas que están involucradas en ese tipo de proyectos.
Por lo mismo se certifica a la gente para que sepa usar las cosas. Por eso el tema de herramientas, sobre todo los que son como para cortar o manejar, o sea, doblar acero o algo similar, es algo que siento que se te puedes como llegar a provocar algún accidente si no tienes todo el cuidado todo el tiempo debido, ¿no? Sí, pues por ejemplo, yéndonos un esmeril, tienen su guarda para que no te cortes. Pero en la obra les vale madre y quitan la guarda para más comodidad. Que hasta a mí me ha tocado ver que se corten tal cual la pierna. Ujú. O sea, de accidentes. Eso es no saber cómo usar el equipo. Sí. Porque si tiene la guarda es para algo. Ajá. No es quitársela nomás porque te estorba. Sí, y a fin de cuentas, pues es por un tema de integridad, ¿no? Exactamente. De las personas, que no se hagan daño, ¿no? Es algo que puede ser peligroso, a lo mejor no tanto por el proyecto, por el tipo de herramientas que están utilizando, es algo que podemos llegar a ver que se complica, ¿no? En el tema de los proyectos, ¿no? Exactamente. Va. Otra cosa podría ser el tema de las instalaciones, ya más o menos lo mencionamos, pero a lo mejor instalaciones, por ejemplo, eléctricas, tienen cierto cuidado el tema de seguridad, ¿no? Que te puedes llegar a complicar en algo de que... O tener cuidado, por ejemplo, de no pegarle a una tubería de gas, ¿no? O algo similar, que no sabes qué es lo que podría llegar a pasar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso también. Porque no solamente cuidar el trabajo que tú estás haciendo, sino tu entorno, ¿no? Que Exactamente. no afectar, ¿no? El trabajo de todos y que algo que te puede llegar a complicar, ¿no? Eso y el tema de instalaciones creo que va unado con el tema de materiales peligrosos. O sea, a lo mejor estás usando alguna instalación que conlleva algún químico que requiere cierto mantenimiento, algo cuidado. De entrada, por ejemplo, el tema para plantas industriales, ya las tuberías tienen ciertas especificaciones para transportar ciertos materiales. Entonces también tienen su chiste, ¿no? A lo mejor cuando es una red totalmente nueva, no hay tanto problema, porque todavía no transportas el ácido de cierto residuo radioactivo o algo similar. Pero cuando ya es una instalación que ya está funcionando y se requiere cierta adecuación o algo similar, o sea, no dañar ese tipo de instalaciones, ¿no? O sea, puede llegar a provocar que suceda algo medio peligroso, ¿no? Sí, pues por ejemplo también manejo la gasolina, por ejemplo, que tú me habías dicho. Ajá. La usan, por ejemplo, el gasolina o el diésel, lo usan mucho para curar la madera, por ejemplo, para que te dure varias puestas y cosas así. Ajá. Si no lo manejas bien, a lo mejor en sus recipientes que son aprobados por tal asociación, pues puede generar algún incendio, hasta si te cae en los ojos, Me ha tocado ver hasta, por ejemplo, que lo dejan en botellas de refresco. Ajá. Y a veces la gente se lo toma sin saber que es gasolina. Ajá. Pero te das cuenta, la gasolina huele un montón. Sí, no. Pero hay gente que, por ejemplo, a veces la agarra así y échale. Sí. Pero eso puede ser hasta una bomba molotov, por ejemplo. Si lo traes en un recipiente así y hay fuego, pues te va a explotar esa madre. Sí. Por ejemplo, nosotros una vez me tocó transportar diésel. Estábamos trabajando en una obra, en un proyecto que estaba en medio de la nada, ¿no? Haciendo el cerro. Sí. Y pues trabajamos con maquinaria pesada que funciona con diésel. Entonces nos tocaba trasladar con tambos o con cubos, esos que son de 1 metro por 1 metro, son 1 metro cúbico, diésel. O sea, en tambos de 200 litros y de 1000 litros el metro cúbico. Transportamos el diésel y te digo que luego se nota porque huele un montón y todo lo que tocas se impregna de ese olor, ¿no? O sea, de hecho hasta me ha tocado ver que no se los recomiendo, que bueno, te tienes que valer de las herramientas que tienes, pero por ejemplo ahí lo que hacían es ponían el tanque o el tambo de diésel a cierta altura, con la maquinaria lo levantaban, ¿no? O lo ponían sobre un cerrito o algo similar, ¿no? Y con una manguera la ponían del tambo hacia el tanque de diésel de la maquinaria.
Ujú. Y para que fuera solita bajando por gravedad, lo que hacían era succionar con la Succionarla. manguera para que empiece como ese movimiento, ¿no? Y se empieza a llenar de forma automática. Ujú. Pero es peligroso tú consumir algo de diésel, ¿no? Si lo haces de forma periódica, pues obviamente pues te vas a llegar a dañar, ¿no? Y de entrada te deja un sabor horrible. Yo no, a mí no me tocó, pero sí a varios compañeros sí les tocó darle ahí un trago al diésel. Y pues sí es algo que no te quitan todo el día, ¿no? Pero No. sí, lo que sí me tocaba a veces cuando se ayudaba a mover algún tambo, que a lo mejor debería ser con algo un poquito más de seguridad, pues ahí lo hacíamos un poquito Sí, más de los forma guantes o austera. algo así. Pues sí, te llenabas todas las manos de diésel, se te manchaba la ropa, las camisas, los pantalones, y pues sí Que estaba por ejemplo, pesado. si fumaras, te hubieras prendido prácticamente. Que con la gente que estaba sí fumaba mucho, pero pues obviamente tienen sus tiempos, ¿no? Y sus espacios. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y ya lo que Exactamente. hacíamos era, yo lo que hacía era, primero me lavaba las manos con tierra, o sea, con tierra. Sí. Agarrar tierra para como que se absorbiera la gasolina, no sé lo que hacía, pero eso te quitaba como Sí. el olor y la grasita. Y ya después con agua normal. Ya me las lavaba, ¿no? Pero era algo periódico, ¿no? Pero es algo, por ejemplo, en el tema de transportar materiales, es algo que también te puedes llegar a tener accidentes. Creo que ya lo mencionaba también, por ejemplo, en un podcast anterior, que me tocó ver cómo se volteó ¿Pipa ¿eh? ¿Una pipa? ¿O qué? No, una plataforma que llevaba como Ah, tubos. No, sí. llevaba vigas pretensadas. Estaban Ujú. haciendo como un túnel. Y llevaba varias vigas de concreto, medio largas. Y en una vuelta, como era una parte como de cerros, Ujú. en una curva, pues le ganó el peso y se volteó. Similar al ejemplo que mencionamos anteriormente. Y también es algo que puede llegar a suceder, ¿no? También nos tocó, por ejemplo, en esa misma obra, llevábamos costales de cemento. Ujú. Entonces pides toneladas de cemento. Y sí nos comentaron la gente que venía allá arriba del cerro a llevarnos los costales de cemento, que sentían que se quedaban sin frenos, pero que estaban así casi casi en el barranco, queriendo dar vuelta y como que sentían que no les respondían los frenos, como que les ganaba el peso o algo similar, ¿no? Sí. Gracias a Dios no pasó ningún problema, nunca se complicó, pero son situaciones que te puedes llegar a suceder, ¿no? Aquí en la ciudad pues no hay tanto problema, teníamos vías Demasiado. terrestres que nos ayudan o nos facilitan con ese traslado Material. de materiales, pero ya hay zonas donde no está todavía tan urbanizado y se puede llegar a complicar, ¿no? Mm. Esa es otra. Y por último también quiero mencionar, por ejemplo, trasladando con camiones de volteo, con carga, se tiene que tener cierto criterio, ¿no? Para trasladar todo de forma correcta Ujú. y evitar choques. O no, a lo mejor que esté en reversa. Por eso también a todos los vehículos en tema de construcción les ponen un sonido cuando van en reversa, ¿no? Para que la gente sepa que está, ándale, que está circulando hacia atrás. Y tienen a lo mejor con algún tema de algunos focos, ¿no? Ujú. Para que la gente esté alerta, atentos. Pero también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ujú. Es algo muy importante. La importancia del casco y del arnés me llegó a tocar vivirlo en un edificio. Desde el piso 17, creo que ya te he contado esa anécdota, que le cayó un block Teníamos dos malacates. Como los malacates tienen una altura, creo que máxima de 25 metros para poder cargar, si no, ya no te aguanta. Desde el piso 7, creo que eran 25 o 30, algo así. Ajá. Desde el piso 7 había un malacate. Y hasta el piso, creo que era el 17, estaba el otro malacate. Entonces, a la hora de estar subiendo block para poder meter muros divisorios, en la caja prácticamente había un hueco. Toda la caja la cubríamos como de red o como de malla para que no se salieran los blocks. Pero justamente había una parte de la malla que se había roto. Entonces, cuando estaba en el piso 17, la caja, salió cayendo un block desde el piso 17 y se estaba asomando el del piso 7. Le pegó en la cabeza y el puro casco le salvó la vida. Sí. Y aparte quedó amarrado. O sea, lo aventó hacia el hoyo y quedó colgado en el hueco, Sí. con el arnés.
Entonces es la importancia de sí usar su equipo de seguridad Es que imagínate, adecuadamente. si de por sí ya pesa el mismo bloque o el ladrillo, todavía si está mucho más arriba, tanto en musculatura, imagínate toda la inercia con la que sale disparado, ¿no? Hacia abajo, la fuerza, ¿no? Que tiene ahí, con la aceleración que alcanza, pues es un golpe bastante duro, ¿no? Sí. Digo, obviamente para eso están diseñados los cascos, pero igual no es todo, ¿no? Se trata como de evitar los riesgos y eso solo por si acaso, pero se trata como de no llegar a esos Sí, puntos, ¿no? pero en dado caso, es mejor que lo tengas, que te puede salvar la vida. Sí. Y también respetar, digo, ya vimos respetar, por ejemplo, el uso del aditamento, Ujú. pero también hay señales. Hay que cuidarlo también. Sí, pero hay señales o simbología dentro de la obra que se agrega para tener cierto cuidado. No sé si te ha tocado estar más relacionado con eso. Que te dividan así con áreas, con cintas, de colores, letreros, o como esto, delimitar una... Sí, un área delimitan de- el área, por ejemplo, con malla naranja en los edificios. Cuando todavía no construyen los muros perimetrales o los vidrios, no ponen los vidrios, se pone malla naranja para delimitar y que sea un estorbo visual o un límite visual para que tú no te acerques. Porque luego la gente es mucho de estarse asomando a ver cómo se ve para abajo, todas esas cosas, y todo eso genera los accidentes. Sí. Y es un arte, ¿no? Toma el tema del diseño de cómo van a trabajar dentro de Mucha las obras. logística. Porque se tiene que contemplar todo eso, ¿no? Aparte del tema de seguridad, como de el acomodo para hacer todo un poquito más eficiente, ¿no? Para poder avanzar de mejor forma en la obra. Sí, todo tiene que ser un ambiente seguro para poder trabajar todos óptimamente. Sí, y algo que me tocó, por ejemplo, tú que estuviste trabajando aquí en Guadalajara y en Tijuana, Ujú. me imagino que no viste gran cambio, ¿no? En el tema como de construcción, o sea, no... Son más estrictos en Tijuana. Porque allá se regulan mucho por Estados Unidos. Ujú. Como es ciudad fronteriza, allá sí son demasiado correctos. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, te pueden dejar pasar cosas, te están avise y avise, pero no hay sanciones. Ujú. En Tijuana sí me tocaba que si a la primera no lo hacías, ya había sanciones económicas. Ujú. Y así solo la gente entendía. Sí, sí. A mí me tocó, por ejemplo, y visitar un proyecto en Tamaulipas, Ujú. que igual es frontera, Ujú. no más que del otro lado del país, Sí, del lado del Golfo. ándale. Que también eran ciertos estrictos, según yo era también por la empresa. Tenía Ujú. políticas un poquito más fuertes, ¿no? Ujú. Más estrictas. Pero si era tienes que tener tu equipamiento todo el tiempo, tienes que caminar solamente pues, sobre esta línea para dirigirte de tal lado a tal lado. Y tienes que avisar o tienes que pedir permiso. Sí. Inclusive la persona que recibe material o componentes Ujú. tendría que hacerlo en cierta ubicación y tener todo bien controlado, ¿no? Para evitar que surja algún problema, ¿no? Digo, a veces se puede resultar que son como que demasiado estrictos y se ya están rayando en lo exagerado, pero es preferible, ¿no? Tener como esa tensión extra de cuidar todo el tema de seguridad que, que enfrentarse a un accidente, ¿no? Que puede llegar a complicarse, ¿no? Está como un dicho que vi en la obra el otro día. Ajá. Tal cual así de los letreros que te ponen como para motivarte a ponerte el arnés, a ponerte el casco. Dice, no es justo que la gente pierda la vida donde fue a ganarse la vida. Eh, Porque prácticamente, o sea, no es justo. Entonces, usa tu casco, usa todo tu equipo de protección. sí. También se te va como integridad, ¿no? Como de no solamente asegurarte de que tú no sufras un accidente, sino de que tus compañeros, el resto del Ujú. equipo no sufra un accidente, ¿no? Exactamente. Quizá como ahorita estamos como el tema de la pandemia, de que usa el cubrebocas no para cuidarte a ti, sino para cuidar a los demás. En caso de que tú Exactamente. tengas algún virus, que no lo esparzas. Y así, si se cuidan todos, no hay ningún problema. Creo que también así como en la obra, ¿no? O sea, obviamente están los encargados o los gerentes que se encargan
de eso, pero no es toda su responsabilidad, ¿no? Ellos definen los parámetros que hay que seguir y toman acción Exactamente. dependiendo de las situaciones que van sucediendo, pero es responsabilidad de todos en el proyecto o De cada uno. o en la obra, ¿no? Entonces, Sí. para toda la gente que esté planeando entrar al mundo de la construcción, ya en campo, en obra, a lo mejor en diseño, pues no hay tanto problema. Es bueno que conozcan todas las medidas de seguridad, pero para la gente que va a estar directamente en obra, arquitectos, ingenieros, albañiles, gente que usa maquinaria, gente que vende materiales, gente que... En general, de todos. sí, pues no está de más, ¿no? Tener todas esas medidas de seguridad y conocerlas, ¿no? Acercarse a la gente que está encargada de obra y acatar todas las órdenes que vayan en ese sentido, ¿no? En general, Exactamente. pero ahorita estamos haciendo énfasis en este tema de seguridad, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, no sé si hay algún país o algo así que tenga como que los mayores accidentes de obra, pero sí sé que el tema de construcción sí es uno de los que más lo llegan a provocar, ¿no? Sí. Creo que eso no lo abarcamos como distractores en la obra. O sea, ya vimos todo lo que puede llegar a suceder por la naturaleza del trabajo, por las herramientas, por las instalaciones, por los materiales, por el tipo de proyecto, pero no hemos visto cosas que te pueden llegar a distraer en obra, ¿no? O sea, ya vimos las Exactamente. formas que hay que poner foco, pero hay situaciones en las que te puedes llegar a descuidar y un descuido por eso puede llegar a ser hasta letal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del celular, aunque ya están desarrollando algunas herramientas para dispositivos inteligentes que te pueden llegar a facilitarte algunas cosas en construcción, pues es un distractor importante, ¿no? Entonces, no sé si te ha tocado, por ejemplo, tener alguna política de, ¿sabes qué? Nadie usa el teléfono o no sé, algo así. Sí, a mí, por ejemplo, los trabajadores que están en la obra no pueden usar el celular. Si los ven, por ejemplo, usando el celular, Ajá. los amonestan, los multan por lo mismo, para, aparte de que trabajen, Sí. para que no se distraigan, porque siempre pasan los accidentes cuando están distraídos. Sí. Entonces necesitan estar concentrados completamente en su trabajo porque es algo que les puede hacer perder la vida en un abrir y cerrar de ojos. Sí, a lo mejor no andar viendo el Facebook, ¿no? Alguna página, pero Sí. música, a lo mejor podría... Digo, también depende del tipo de proyecto. Para Pero, vivienda no veo tan complicado, ¿no? Que pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la obra en la que estoy yo, no podemos tener música. Porque también la música te distrae, te te genera ruido. distrae o, por ejemplo, si estás con otras personas y No te están dejas moviendo algo, escuchar. tú no vas a escuchar es que te están diciendo cuidado, cuidado, Sí. o va a pegar porque está la música alta. Sí. Entonces es No, también eso, o sea, tienen que claro. trabajar prácticamente a solas, ¿sí? Sí, Porque arriba te tienes que cuidar de todo, o sea, puedes hasta tener el de la varilla que está subiendo la varilla, que está dando vuelta, te puede pegar y te tira. sí. Entonces tienen que estar todos muy coordinados, estarse gritando, estarse todas esas cosas para evitar los accidentes, prácticamente. Te lo digo porque a mí me ha pasado, me han llegado a pegar. O sea, pegar así tal cual en el pecho con la varilla o cosas así. Ajá. Un día me dieron un zape con una varilla. Lo bueno es que traigo el casco. Eso explica muchas cosas. Por eso es lo importante. Como en general, ¿no? Digo, ahorita no se me ocurre algo así como un distractor general. Digo, el más común en cualquier tipo de trabajo es el celular, ¿no? O algo así, ¿no? O también entre las mismas personas, ¿no? O nos ha tocado ver algún tema, por ejemplo, que entre las mismas personas jugando, Ajá. que se lleven, a lo mejor no sé, se empujan, se dan zapes, Sí. o se llevan, o algo así, ¿no? O se cortean, o algo, no sé, cualquier como tipo de especie de juego que también puede llegar a provocar algún accidente, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener mucho, Es mejor no jugar en las áreas riesgosas del trabajo. como en laboratorios, ¿no? También como También. existen pruebas, pues también no hay que tener cierto como cuidado, ¿no? Exactamente. Hay como cierta etiqueta, por así decirlo, ¿no? Compórtate. Como de seguridad de... Compórtate y todos estarán bien si te comportas. Sí. Bueno, pues creo que Creo que que sería podemos terminar el podcast por la sesión de hoy. Igual espero que con esto hayan tenido como por ejemplo algún panorama a grandes rasgos
del tema de seguridad, de las cosas que Hay que se tener toman en como en cuenta. cuenta, o de las situaciones que se pueden llegar a evitar, ¿no? A suceder dentro de la obra y cómo abordarlos, ¿no? Exactamente. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que hacemos y ahora sí que cuidarnos también de las otras personas, porque tú no sabes si la otra persona está concentrada o no. Sí, es correcto. De Entonces hecho, me tienes que gustó mucho estar atento. la frase que mencionaste. ¿Cómo era? La de La gente. no es justo que la Pues, gente vaya a perder la vida donde fue a ganársela. sí, y el tema es que no es solamente ellos, ¿no? También es su familia y todas las personas involucradas, ¿no? Exactamente. Aparte de los riesgos, que a lo mejor todo lo de la obra, el proyecto puede ser algo material, pero ya el tema de hablando de vidas humanas, pues es algo que no es negociable, ¿no? Exactamente. No Va hay que que va. escatimar en la seguridad. Bueno, con eso seríamos la transmisión de hoy. Yo soy Jesús Gracia, me acompañó Donaldo Cos. Cualquier cosa, aquí andamos y hasta la próxima. Hasta luego. Coman frutas y verduras. Adiós. Bye.